arraigados con nuestros estereotipos de género. Entonces, miren que el género, ya cuando nosotros vayamos, incluso cuando vayamos a hacer nosotros como profes los listados de asistencia, ya sabemos que tenemos que aprender qué queremos identificar, el sexo o el género, por ejemplo, de nuestros participantes. Es muy común que en los formatos, y acuérdense que estamos hablando de perspectiva de género y que tiene que ser que en la perspectiva de género tiene que ser transversal en los escenarios, entonces no es desde la forma en cómo yo me relaciono, si yo digo él, ella, ellos, ellas, ¿sí? Es más que cómo yo lo menciono, eso va mucho más allá, es cómo yo me vinculo y cómo hago que también dentro de, por ejemplo, mi clase se empiecen a disminuir esos estereotipos de género. Si ustedes van a escribir, por ejemplo, en un formato, ¿cuál es el sexo? Me van a preguntar, yo voy a participar en una clase de ustedes y ustedes me van a preguntar por el sexo, ¿cuál sería la clasificación que pondrían, profes? Para yo señalar. Hombre, mujer, intersexual. Muy bien. Y si de pronto ustedes lo que quieren preguntar es si yo me identifico con el género femenino o masculino, ¿por qué preguntan? ¿Por el sexo o por el género? Por el género. Por el género. Entonces ya esos dos conceptos nos quedan absolutamente claros. ¿Es válido que en los formatos coloquemos cualquiera de los dos? Sí, pero sabiendo qué es lo que queremos indagar. Si queremos indagar solamente sobre el sexo, entonces colocamos sexo y colocamos hombre, mujer, intersexual. Y si queremos indagar por el sexo, entonces colocamos mínimamente femenino, masculino y les recomiendo que pongan otros. Ya les voy a decir por qué vamos a hablar de otros. Entonces, miren que todas estas frases que yo les estuve compartiendo tienen que ver no con no con nuestra herencia biológica, sino con nuestra herencia cultural. Y es decir, lo que la cultura nos ha ido enseñando. Bien lo mostraba el video cuando decía estamos en una cultura patriarcal. En esa cultura patriarcal nos han enseñado que el hombre es el fuerte, que la mujer es la débil, y en esta enseñanza continua no solamente está en desventaja la mujer, también algunos hombres están en desventaja. ¿M? ¿Por qué algunos hombres también están en desventaja? Porque es que tiene que ser muy fuerte, llevar el lastre todo el tiempo de que tengo que ser fuerte y que yo no puedo mostrar mi vulnerabilidad, porque cuando yo expreso mi vulnerabilidad, resulta que me están viendo como el débil y eso no está aceptado socialmente, porque yo desde mi caparazón estoy demostrando que soy un hombre y si soy un hombre soy un macho machote, ¿cierto? Porque cuando hablamos de violencia basada en género, no nos referimos específicamente a la violencia contra el hombre. Es decir, estos estereotipos de género sí alcanzan a salpicar todo lo que tiene que ver con esta carga que también de cierta manera se le ha entregado al hombre, pero no es una población minoritaria. Ya vamos a ir para allá, voy a compartir nuevamente las diapositivas. Hasta aquí, profe, mientras voy compartiendo, ¿hay alguna pregunta? Profe, No, todo buenas muy bien. noches. Yo tengo una pregunta, profe. Cuando Señor. hablamos de intersexual, ¿es relacionado, por ejemplo, a aquellas personas que tienen como los dos órganos en su cuerpo, es decir, tanto hombre como mujer, lo que se conoce como hermafrodita? Sí, profe. El término realmente aceptado es intersexual, pero era lo que antiguamente llamábamos como el hermafrodismo y no es una condición patológica, es una condición de nacimiento en donde nacen la misma persona nace con aparato reproductor de ambos sexos. Si fue eso lo que me preguntó, profe, es que le estaba escuchando Sí, como sí, sí, entrecortado. sí, ¿Sí? señora, gracias. Ah, bueno, listo. Entonces, acá voy a pasar, ya están viendo mi diapositiva, ¿cierto? ¿Alguien había abierto también el micrófono? ¿No? Pues se voy a mirar por acá las preguntas, no, listo. Entonces, miren que cuando en el video y con lo que acabamos de compartir, nos quedan claros ya el concepto de género y el concepto de sexo. Pero yo en la primera diapositiva también les ponía el concepto de sexualidad. El concepto de sexualidad es un concepto más amplio, mucho más amplio porque incluye tanto el sexo como el género, pero significa mucho más allá de lo que es la biología y la reproducción.
Entonces, ya cuando nosotros empezamos a hablar de sexualidad, nos referimos tanto a la emoción como a los sentimientos, a la afectividad y a las relaciones con el otro. Es decir, cuando hablamos de sexo, yo puedo hablar de mi sexo perfectamente sin referirme al vínculo que establezco con otros. Yo les digo mi sexo de nacimiento, soy mujer. Y cuando yo hablo de mi género, también puedo decirles perfectamente cómo me identifico sin que yo tenga necesariamente de hablarles cómo es mi vínculo y mi relación con el otro. Entonces yo les puedo decir a ustedes, yo nací mujer y me identifico con el género femenino. ¿M? La sexualidad es una condición humana vital, perdón, desde que se nace hasta que se muere, o sea que no es instintiva, sino que es aprendida y por lo tanto es educable. En ese sentido, podemos hablar que nuestra sexualidad puede oscilar a lo largo del tiempo. Es importante, y vamos a verlo más adelante, hoy en día, también por esta influencia cultural, ustedes encuentran con más frecuencia que antes en donde los preadolescentes y los adolescentes fácilmente hoy dicen es que yo soy heterosexual, pero el día de mañana dicen es que yo soy homosexual o es que yo soy bisexual y van cambiando y todos como que a su alrededor no comprenden. Sin embargo, el vínculo, cuando hablamos en la relación con el otro, el deseo con el otro, el gusto por el otro, sí puede ser cambiante. Es decir, hay personas que no, pero hay personas que pueden cambiar ese deseo y ese vínculo por el otro. Ya lo vamos a ver. Está en relación con todas las dimensiones del desarrollo de las personas, pues comprende los aspectos, ya decíamos, físicos, también los emocionales, los cognitivos y los comunicativos. Entonces, ¿cómo me siento en relación al otro? ¿Cuál es mi emocionalidad en relación con el otro? ¿Qué pienso en relación con el otro? ¿Y cómo es mi comunicación con el otro? Entonces, ya cuando hablamos de sexualidad, necesariamente tenemos que hablar de vínculos. Se expresa a través del bienestar, del placer, el erotismo y posibilita múltiples formas de ser y de relacionarse conmigo misma, pero también con las otras personas, además de cumplir una función reproductiva. Miren que acá es muy importante en donde dice además de cumplir, es decir, que no es exclusivo. La sexualidad no es exclusiva en cuanto a su función reproductiva, es una de las funciones que tiene. Es la forma como me relaciono con mi cuerpo y a partir de cómo me relaciono con mi cuerpo, cómo me relaciono con el mundo exterior. En ese sentido, y comprendiendo el concepto de sexualidad, ya tenemos que hablar de dos conceptos nuevos, el de orientación sexual y el de identidad de género. Vamos a empezar con el de identidad de género, que es más fácil de comprender. Entonces, la identidad de género, les decía yo, es cómo me identifico independientemente de mi sexo. O sea, yo nací mujer, pero me puedo identificar con el género masculino. Entonces, mi identidad de género sería masculina si yo me identifico con el género masculino. Independientemente, ya les decía, del sexo. Puede estar relacionado, sí. O sea, yo nací mujer, pero también me identifico con el género femenino, es decir, que mi identidad de género es femenina. Y no es una condición estática. Y acá aparece una identidad distinta y es la identidad transgénero, en donde yo, por ejemplo, me identifico con el género, perdón, con el género femenino exactamente, pero a mí me gustan verme visualmente, que me vean como un género contrario. Acá en el tema del transgénero, es importante que ustedes sepan que hay personas dentro de esta identidad de género, creemos que todas las personas transgénero se hacen cirugías, ¿cierto? En sus genitales y esto no es real. Hay algunas personas que sí hacen ese proceso de transición y otras no. Algunas, por ejemplo, el año pasado tuve la posibilidad de conocer una adolescente, ella de nacimiento, mujer, su género masculino y estaba en el proceso de transición, es decir, ella estaba tomando hormonas y haciendo todo el proceso para que su carga hormonal fuera más de hombre que de mujer y entonces las características sexuales secundarias estuvieran más relacionadas
Sin embargo, todo su aparato reproductor era el aparato reproductor de una mujer femenina. ¿Listo? ¿Hasta aquí clara la identidad de género? Cuando salgas, cuando termines y mientras te cambies, Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Y ahora vamos a hablar de la orientación sexual. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una atracción profunda, puede ser a nivel emocional, afectivo y sexual, por individuos. Y miren que acá nos estamos refiriendo a que no solamente es de lo sexual, también emocional y afectivo, ¿sí? Entonces, cuando decimos que mi capacidad de sentir atracción profunda a nivel emocional, afectivo y sexual por individuos de mi mismo sexo, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cuál sería mi orientación? Cuando es de mi mismo sexo, Hetero. cuando es del Homo, mismo. homosexual. Muy bien. Cuando es del mismo sexo, individuos de mi mismo sexo, homosexual. Cuando son del sexo opuesto, Heterosexual. heterosexual. Y cuando son de ambos sexos, o sea, a mí me gustan los hombres, yo siento un gusto a nivel sexual y afectivo por los dos sexos, ¿cómo lo llamamos? Bisexual. Mi orientación es bisexual. bisexual. Y resulta que es que a mí no me apetece tener un vínculo ni afectivo ni sexual con nadie. ¿Cómo le llamamos a esa orientación? Asexual. Asexual. Entonces, esos son los conceptos asexual. Entonces, esos son los conceptos generales. Si vamos a entrar y si ustedes quieren profundizar en el tema, ya ustedes van a encontrar que empiezan a irse como desagregando desde características muy puntuales. Por eso incluso ahora encuentran ustedes, por ejemplo, la comunidad LGTBIQ+, y el más significa todo lo que, porque acuérdense que hablamos que todo el tema de la sexualidad es cambiante, es decir, que pueden llegar orientaciones sexuales distintas, identidad de género distinta, y entonces se van a ir agregando dentro de esa comunidad. ¿Listo? Y ahora vamos a ir al punto. Y el punto es lo que hoy nos convoca, que es la violencia basada en género. Pilas, profes, cuando nosotros consideramos que la violencia implica contacto físico o que exclusivamente implica contacto físico, porque la violencia basada en género también puede ser una violencia psicológica, y esta violencia psicológica se puede dar con palabras, es decir, yo puedo hacer manifestaciones que terminen violentando, discriminando a una persona por su género. Entonces, la discriminación está definida como un acto discriminatorio, el trato desigual e injustificado que el resultado de toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en atributos de la persona que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y de las libertades. Y entonces acá tenemos que ser muy cuidadosos porque acuérdense que algo del ejercicio que hicimos ahorita en donde yo solamente les iniciaba la frase y ustedes la completaban con lo que la cultura nos ha enseñado, resulta que nuestro quehacer como docente también está mediado por nuestros estereotipos de género. Y no es que lleguemos al punto de no tener estereotipos de género, eso sería lo ideal, pero como nosotros hacemos parte de la cultura, nosotros todos hemos vivido un proceso de crianza, lo que tenemos que hacer de manera frecuente es revisar cuáles son nuestros estereotipos de género. ¿Cuál es esa comunicación que tenemos de manera frecuente en donde terminamos estigmatizando? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos comentarios discriminatorios dentro del salón de clase, cuando a los profes o a las profes se les ocurre hacer comentarios sexualizados dentro del espacio de clase, ¿sí? En donde en los consultorios, en donde los estudiantes van a hacer prácticas, se hacen comentarios con respecto a, por ejemplo, esta mujer cómo está de buena para tal cosa, este muchacho tal cosa. Pilas con estos comentarios que tienen tinte sexualizado porque todo esto constituye violencia basada en género. En particular, pues es importante, y ahí va un poco también la carga, no es que las mujeres no podamos
violentar a una mujer o a una persona por su género, pero es mucho más frecuente encontrar, incluso lo que estamos encontrando hoy en día en la universidad, es violencia basada en género de hombres hacia mujeres, de profes hombres hacia mujeres estudiantes. Pero también encontramos la discriminación por el género de nuestros estudiantes, por ejemplo, eh, homosexuales, de nuestras estudiantes homosexuales. Ustedes pueden ver fácilmente en la cafetería, ya tenemos parejitas, mujeres novias, hombres novios. Entonces, esto tiene que ser manejado desde nosotros como docentes, como representantes de la autoridad también, con mucho tacto, ¿sí? Cuando a nosotros como profes o como seres humanos nos hace ruido algo, tenemos que revisar es por qué nos está haciendo ruido. Si algo nos está haciendo ruido, si yo estoy viendo eh, una estudiante que viene en short y dentro de mi cabeza empieza pues como a generarse una cantidad de telarañas y ruidos, tengo que revisar yo mis telarañas y ruidos porque realmente eso está hablando de mí, no del otro, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos a una pareja homosexual y eso me hace ruido, pues quien tiene que revisar por qué le está haciendo ruido es cada uno de nosotros y no la pareja eh, homosexual. Ustedes recuerdan hace como un año o 2 años en donde salió toda la polémica y se consideró como un episodio de violencia basada en género, en donde en un centro comercial estaban corriendo pues a una pareja homosexual por darse besos dentro del centro comercial. Entonces, cuando yo les hablo de esto, lo que les quiero invitar es a que todo el tiempo estemos haciendo revisión de nuestros estereotipos de género. Cuando nosotros hacemos revisión de nuestros estereotipos, de nuestras creencias, de nuestros, decía un colega, también desde nuestros propios rayes, eh, tenemos un poquito de ventaja frente a generar violencia y discriminación con otros, porque entendemos que eso no es del otro, sino que es mío. ¿Cómo se define entonces la violencia basada en género? Designa todo acto lesivo perpetrado contra la voluntad de una persona y que está basado en diferencias de carácter social. Entonces acá estamos hablando específicamente del género, no estamos hablando, miren, del sexo, sino específicamente del género, entre hombres y mujeres. Comprende los actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento. Puede ser físico, puede ser sexual o psicológico o puede ser de todos al tiempo, así como las amenazas de tales actos, es decir, no solamente es hacerlo, sino también amenazarlo con hacerlo, la coacción y otras privaciones de libertad. Tales actos pueden cometerse en contextos privados o en contextos públicos. Y en nuestro contexto universitario es muy importante empezar a visualizar también los espacios de aula, los espacios de práctica a nivel de consultorios como espacios privados en donde se puede eh, violentar de manera significativa y muy fácilmente a un sujeto. Entonces, miren que de cierta manera, si nosotros somos realistas, dentro de un salón de clase la autoridad es exclusivamente nuestra. Nosotros dentro de un salón de clase podemos como profe perfectamente formar, pero también podemos perfectamente deformar sin que muchas personas se den cuenta que estamos deformando dentro de un salón de clase. Y entonces acá es importante pensar cuáles son las poblaciones que están más vulnerables frente a la violencia basada en género. Las mujeres, acá me quedó mal escrito, las mujeres, los adolescentes, las niñas y la comunidad LGTBIQ+. Estas son como las poblaciones de especial cuidado frente al tema de violencia basada en género. ¿Por qué creen ustedes, profes, que incluimos allí los adolescentes? El grado de vulnerabilidad a la toma de decisión, digamos, ante algún mensaje despectivo o que atente contra su integridad. ¿Ok? Es una etapa del ciclo vital en donde hay una vulnerabilidad por todos los cambios y todos los duelos que tienen que vivir los adolescentes, ¿cierto?
Pero también hay un factor supremamente importante y es que ellos están en pleno descubrimiento de su sexualidad. Entonces es allí en donde fácilmente ustedes van a encontrar estudiantes que el día de hoy le llegan a clase de pronto maquillados, puede ser un hombre y le llega a la clase maquillado como mujer y a la otra clase de pronto ya le llega como un hombre y entonces ahí empiezan nuestros ruidos como profes y a veces también nuestras confusiones reales y completamente legítimas y es como le digo. Entonces, ¿me refiero a él hoy como él o me refiero como ella cuando viene maquillado? ¿Mm? Entonces, para este tipo de eh, preguntas, para este tipo de situaciones en donde nosotros decimos, bueno, ¿cómo me siento cómoda yo como profe o cómo se siente cómodo mi estudiante como estudiante? Entonces, en espacios y aquí la invitación es que cada uno es libre de decidir cómo quiere que lo llamen. Por ejemplo, yo me llamo Indira Paola y resulta que yo no me acostumbro a que a mí me digan Paola. Entonces, de pronto alguien me llama y me dice Paola, 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 y pues yo nunca lo voy a mirar porque es que yo no me identifico con Paola. Yo me identifico o con Indira Paola, pero pues debe llevar el Indira por delante, ¿sí? Igual nos pasa. Cuando ustedes encuentren estudiantes en donde ustedes digan, bueno, ¿y cómo lo llamo? ¿Sí? La llamo, bueno, acá no quiero dar nombres, pero tengo un ejemplo particular en donde tenemos una estudiante, es decir, ella, su sexo es mujer, pero su género es masculino. Entonces, adivinen cómo aparece en los listados de asistencia y en el sistema. ¿Con cuál nombre? ¿Con el de mujer o con el de hombre? Con el de mujer. Con el de mujer, ella todavía no ha hecho el cambio de su cédula, entonces ella aparece con el nombre de mujer. ¿M? Pero, pues podemos encontrar estudiantes como la que en este momento tengo en mi pensamiento, que fácilmente después de la primera vez que la profe la llama como Indira Paola, ella se acerca y le dice, profe, porfa, no me diga Indira Paola, dígame Peter. ¿Sí? Entonces ya ustedes ahí en el listadito, cuando van a llamar a asistencia, entonces ustedes ya saben que ahí al lado de Indira Paola, ustedes van a colocar Peter. Esta persona se acerca y les dice, entonces eso ayuda como que, ay, gracias a Dios lo hizo, porque entonces me quité como el rollo de encima de preguntarle. Pero cuando no y sea muy evidente, no lo vayan a preguntar en público, pregúntenlo en particular. Entonces ustedes en un escenario, por ejemplo, saliendo del salón de clase, le preguntan, oye, ¿tú estás cómoda con que te llame como Indira Paola? ¿Prefieres que cuando yo te llame a lista te llame de otra forma? Entonces ahí esa persona, si se siente en confianza, le va a decir, no, profe, bien, ¿sí? Así como cuando ustedes tienen estudiantes en donde, por ejemplo, se llama Rocío Daniela y tú dices Rocío y Rocío como que no se identifica. Entonces tú dices Rocío Daniela y levanta la mano. Entonces a veces le decimos, ¿te gusta más que te digan Rocío o que te digan más Daniela? No, profe, es que me diga Daniela porque Rocío no me gusta. Casi que lo mismo hacemos cuando tenemos esa situación y es no pensar en cómo yo como profe me siento cómoda, sino cómo mi estudiante se siente cómodo o cómoda en el momento en que yo me voy a referir a él o a ella. Que la violencia basada en género se da en ciertos contextos, mentiras. Antes pensábamos cuando estábamos apenas aprendiendo pues como del género y de la violencia basada en géneros, siempre que hablábamos de violencia basada en género pensábamos en la violencia intrafamiliar y nos imaginábamos a esta mujer golpeada por su pareja o expareja y para ese entonces eso era lo que nosotros considerábamos violencia basada en género. Pero hoy en día ya nos damos cuenta que la violencia basada en género solamente es una partecita la violencia que se vive dentro de, el contexto familiar, pero en los contextos laborales se vive, en los contextos escolares se vive, en los contextos académicos universitarios se viven, en los contextos de familia se viven, es decir, en todos los contextos somos susceptibles a experimentar violencia basada en género. Compañeros, hasta aquí preguntas, comentarios. Todo bien, doctora. ¿Vamos bien? Sí, sí, señora. Señora. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hola, bueno, tenía la manito levantada hace ratito, entonces ya avanzaste bastante, pero nada, quería como apoyar la idea que estabas mencionando en la adolescencia. Quería como reforzar con un tema psicológico que tiene que ver con la búsqueda de identidad, con esos modelos que los chicos empiezan a seguir y que de alguna manera la sociedad y nosotros como esos primeros ejemplos que tenemos allí, pues después de la familia, entramos a ser un punto importante en esa búsqueda que ellos están haciendo, la reafirmación del yo, en todo eso que tú decías, que un día viene de una manera, que el otro día pues va a la escuela de otra forma. Entonces es importante este tipo de formaciones y tener como una postura no subjetiva, sino desde ver al otro como el ser humano que también tiene sus pensamientos, que también tiene su personalidad, que está en esa construcción y estar totalmente al servicio de eso. Profe, muchas gracias. Súper importante su aporte y además me acuerda de reforzar algo adicional frente al tema de la adolescencia. Y es que, ¿por qué para nosotros como universidad es tan importante y a veces tan descuidada el estudio de esta etapa? Y es porque ustedes se dan cuenta que cada día llegan los muchachos más jóvenes a nuestro contexto universitario. Entonces nosotros tenemos estudiantes de 15, 16 años iniciando la vida universitaria. Y si nosotros miramos, pues más o menos a los 21 años es que nosotros estamos revisando o que la literatura científica nos dice más o menos a los 21 años es donde se ha terminado de desarrollar nuestro cerebro. Y a nosotros como profes, claro, como nosotros a veces vemos a nuestros estudiantes y además que tenemos también todo el derecho, los vemos hasta más grandes que nosotros, ¿cierto? Ya encontramos unos hombres grandísimos, unas mujeres grandísimas y de pronto nosotros bien chiquiticos. Y entonces como que dentro de nuestra percepción se nos olvida algo muy importante y es tener completamente claro que ellos son adolescentes todavía. Son muy pocos los que no son adolescentes acá en la universidad, o sea, realmente el rango de población nuestra está dentro de la etapa adolescencial y en ese sentido la comunicación y el vínculo con ellos tiene que ser completamente distintos. Yo decía, y dentro de los procesos y las estrategias que manejamos en desarrollo humano, en donde a veces tenemos que hacer procesos de mediación y de acompañamiento incluso dentro del aula de clase, a veces uno encuentra respuestas de profe relacionándose con un estudiante en donde uno se pregunta, bueno, ¿y quién tiene actitudes de adolescente aquí? ¿Quién es más adolescente aquí? Porque casi que terminamos también nosotros respondiendo tú a tú con un adolescente que tiene una forma de pensar diferente, que tiene una capacidad de comprensión del mundo distinta, que tiene unas herramientas distintas y que tiene un proceso de desarrollo distinto al nuestro. Entonces, muchas gracias, profe, porque me permitió recordar la importancia de que nosotros tengamos la plena conciencia de que nuestros estudiantes en su mayoría son adolescentes. Por eso no podemos pretender que, por ejemplo, todos nuestros estudiantes estén en una etapa de pensamiento completamente abstracto. Algunos están allí que se acercan, pero la mayoría todavía están en procesos de pensamiento muy concretos. Ellos están aproximándose poco a poco a este pensamiento abstracto. Sus funciones cognitivas superiores están en desarrollo, profes. Entonces, en ese sentido, no es que no podamos exigir, claro que debemos exigir, pero tenemos que saber que esas funciones, a través de las estrategias que nosotros propongamos dentro del aula, van entrenándose. O sea, la habilidad no está adquirida, la competencia no está adquirida, está en posibilidad de entrenarse hasta que se desarrolle completamente su lóbulo frontal. Y acabamos entonces, una de las formas de violencia es la violencia contra la mujer, pero también encontramos que hay violencia basada en género, que es la violencia em, contra la comunidad LGTBIQ+. Y hay Hola, diferentes... ¿Aló? hola, Hola. buenas noches. Buenas Yo noches. ingresé un poco tarde porque venía en camino. De todas formas, sí quiero tocar un tema que está muy reciente en la ciudad de Valledupar porque sucedió hace 4 días, pero de la que conocen algunas personas solo hasta hoy, que fue noticia nacional.
porque es que violencia basada en género casi siempre la relacionamos con la mujer, porque la mujer históricamente ha sido víctima de sometimiento, de abusos, de desmanes y demás. ¿Ok? Pero resulta que hoy incluso planteaba yo cierta situación con uno de mis hijos y yo decía que nosotros tuvimos un tema histórico en nuestra región que tuvo que ver con los abusos de grupos armados alrededor de 3 décadas, ¿cierto? Pero considerábamos que esos miembros de esos grupos armados eran criminales que estaban siendo perseguidos y que al final tenían que ser sometidos a la justicia. Pero resulta que hace 4 días un arhuaco le cortó el pene a un niño de 14 años. Y yo conozco de primera mano la noticia porque mi hija mayor es médico y está en la clínica de la Costa en Barranquilla. Y ese niño llega a esa clínica y mi hija me llama consternada. El mismo tío lo lleva y dice que un caballo le arrancó el pene al niño. Sin embargo, nosotros sabemos de sobra que los caballos no muerden así porque tienen el maxilar superior más largo que el inferior. Era prácticamente imposible. Y mi hija me decía, a esto le falta un pedazo, mamá, porque el corte fue absolutamente limpio. En términos clínicos, no había rasgadura, no había eh, evidencia de un pedazo de tejido colgando como para que el caballo hubiese sido tan lógico y tan profesional de hacer un corte limpio. Ya después de mucho sometimiento a indagación al niño y tratar de protegerlo, y créanme que yo sí quiero tomar parte de este problema y yo sí quiero buscar las medidas para que ese niño sea protegido. Y resulta ser que el niño ayer confiesa a la psicóloga de la clínica de la Costa en Barranquilla que su tío le cortó el pene con un machete. Entonces, violencia basada en género en un adolescente de 14 años y de cuyo caso no se puede resolver nada, un daño totalmente irreversible. Un niño que perdió en su totalidad su miembro masculino y que además de eso va a tener una secuela no solo psicológica y física de por vida, sino un daño en su salud, porque va a tener que depender toda la vida de una sonda que va a ir a su vejiga para que el niño no se muera por una insuficiencia renal. En ese orden de ideas, un caso crudo, y entonces yo que comunicaba a uno de mis hijos los hechos decía, es que considero que es un hecho de mayor barbarie que la que cometieron los grupos armados en estas últimas 3 décadas, porque esos eran criminales y este señor se mueve en la sociedad vallenata, por favor, y comparte y se relaciona con todos nosotros. Y ahí sí quisiera yo que todos los órganos nacionales, internacionales y hasta por fuera de la esfera pudieran interceder no solo para proteger a esa criatura, sino para que puedan judicializar como es debido y que la justicia ordinaria acuda a darle trámite o trazabilidad a esta situación y que no quede como un tema que debe ser manejado dentro de su jurisdicción especial. Este es un tema que deben conocer los organismos internacionales. Y mi hija decía, la única forma es que este niño, alguien del extranjero, se lo lleve. El niño está lleno de terror. Por Dios. Y yo como ser humano lloraba de saber cuánto dolor físico y espiritual puede sentir una criatura al ver el terror de que con un machete le cortaron su pene. Yo quería exponer esto porque necesitaba desahogarme
como mujer de Dios. Profe, me regala su nombre. Es que yo como estoy viendo la Estoy pantalla, no les puedo ver ni las manitas, así que tengan absoluta libertad para abrir los micrófonos cuando lo quieran. lastimada, me siento Buenas noches, lastimada en mi ser, en buenas mi noches, condición de ser humano. Estoy bu- totalmente lastimada. Profe, buenas ¿cómo noches, es su nombre? Mi nombre es Amalfi Galindo. Hola, profe buenas noches, Amalsi. Profe, ¿me ¿me regala un escuchan? segundo? Sí, me regala un Buenas segundo noches. para responderle a la profe Amalsi. Profe Amalsi, le quería agradecer primero por compartirnos la noticia, pero también por compartirnos sus emociones y sus sentimientos en este momento. Muchas gracias. Creo que es un tema que de verdad nos debe tocar a todos. Y usted acaba de mencionar en esta intervención dos aspectos que si bien ya los habíamos mencionado al inicio de la presentación, creo que es importante retomarlo con su intervención. Uno, y dentro del video que veíamos, recuerden, para quienes iban llegando, de pronto no lo alcanzaron a ver, que cuando nosotros hablamos de violencia basada en género, esto no es un tema de mujeres, esto no es un tema exclusivo de la comunidad LGTBIQ+, no es un tema exclusivo de las niñas ni de los adolescentes, lo que ustedes están viendo en este momento es en la diapositiva, sino que allí nos hablaban de lo que era la perspectiva de género. Recuerden ustedes que nos hablaban de una cultura patriarcal en donde los hombres también han llevado del bulto. Yo ahorita escuchaba a la profe cuando mencionaba el tema de todos los grupos al margen de la ley, en donde hay muchos hombres que no querían irse a los grupos al margen de la ley. Hay muchos hombres que no quieren irse incluso a pagar el servicio militar, porque no es su deseo. Y resulta que su mismo sexo y en algunos casos su género, no en todos los casos, les obliga o los obligaban a que tenían que ir solamente por la condición de ser hombres y el hombre fuerte que necesitábamos, porque a las mujeres nos llevaban a la guerra, pero para unas condiciones y para unos roles distintos. Pero la condición por la cual llevaban a la mayoría de hombres a la guerra y los llevan a la guerra es por la fuerza. Entonces, ¿quién nos enseñó que los hombres somos fuertes o que los hombres son fuertes? La cultura. Profe, muchas gracias. Y sí, esta mañana al mediodía realmente venía manejando y hasta este mediodía escuché la noticia, no la he visto, muy dolorosa esa noticia y ojalá que sí no se quede en un proceso solamente de una violencia intrafamiliar, porque es su tío, pero sí hay muchos agravantes en donde tendría que ser una pena ejemplarizante realmente este caso. Profe, lo interrumpí, no le veo su nombre, pero escuché la voz. Buenas noches, mucho gusto. Habla con Edgar de la Hoz. ¿Cómo les va? Los saludo a todos. Buenas noches, profe Edgar. ¿Me escuchan por allí? ¿Todos? Sí, señor. Bueno, antes que nada quiero contribuir un poquito en la inquietud de mi querida amiga y profesora Amalfi, a quien le mando un gran abrazo. Eh, Frente al tema jurídico, profesora Amalfi, quiero ponerla un poquito en contexto y que de pronto, de esta manera, como le digo, a ese importante aporte que usted nos acaba de hacer, contribuir un poco con esa sensación complicada que le produjo a usted, esa noticia que sin duda alguna nos tiene muy inquietos a todos. Con relación a ese caso, quiero compartir en este panel académico, pues que ya se adelantó la primera audiencia de legalización de captura de este integrante de la etnia Arhuaca. Él fue capturado en la parte exterior de la Clínica de la Costa, allá en la ciudad de Barranquilla. Para mañana está prevista las dos audiencias, la de imputación de cargos y la de imposición de medida. En este momento se están recogiendo todos los elementos materiales probatorios para que el fiscal que lleva el caso pues pueda presentar una argumentación contundente, sobre todo en la imposición, en la audiencia de imputación de cargos. Puedo adelantarle un poquito que no solamente se van a quedar en el tema relacionado con violencia intrafamiliar, sino que dentro del estudio que se está haciendo hay la posibilidad que se le impute el delito de tortura. Entonces, eso ya tiene otras connotaciones dentro del Código de Procedimiento Penal
Y hay por allí una dificultad un poco relacionada con la jurisdicción indígena, pero afortunadamente en este momento hay unos lineamientos claros frente a las características de los delitos y pues tenga usted por seguro que esta situación que nos tiene consternados a muchos, que nos tiene muy preocupados porque es una situación que en realidad toca las fibras de muchos de nosotros, pero tenga la seguridad, profesora Malfi, que jurídicamente se está haciendo o se están recogiendo todos los elementos materiales probatorios para que haya una buena argumentación en la imputación de los cargos en este complicado caso. Un abrazo, profesora Amalfi. Profe, Gracias, muchas Edgar. gracias. Bueno, hasta aquí, compañeros, preguntas, otras intervenciones, para irnos a la parte final, que es la socialización del protocolo, o por lo menos lo más significativo, porque pues el objetivo es que ustedes ya luego, cuando esté colgado el protocolo en la página institucional, puedan hacer la revisión en detalle del mismo. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, entonces voy a continuar. Así como está escrito en esta diapositiva, es el nombre del protocolo que tenemos en la UDES. Les contaba al principio de la presentación que hace aproximadamente 15 días se aprobó el protocolo para todos los campus. Estamos en proceso para que se genere la resolución interna nuestra y además empiece el ejercicio de transferencia con los otros campus. Nuestro protocolo es un protocolo para la prevención, para la detección y la atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basada en género. Y la estrategia que contempla este protocolo es tolerancia cero ante las violencias de género. Esto yo les decía también al principio que comprende la política institucional de la universidad con la que se pretende dar cumplimiento a la resolución 014-466 del 25 de julio del 2022, que fueron los lineamientos desde el ministerio para todas las instituciones de educación superior, que fueron lineamientos específicos para prevención, detección, atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basadas en género. Este protocolo, contemplando desde la prevención, nos indica que como universidad tenemos que hacer prevención primaria, secundaria y terciaria en unas líneas de acción específicas, es decir, en todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento, con la gestión del talento humano, con los procesos de sensibilización que ya los estábamos llevando a cabo desde antes, incluso antes de tener el protocolo, la promoción y la divulgación de los derechos humanos de la mujer, derechos sexuales y reproductivos y la asistencia de rutas de prevención, detención y atención de violencia basada en género. Les decía al principio de la presentación que antes de la resolución que nos entrega el Ministerio de Educación Nacional, estábamos como universidad haciendo algunas de estas o cumpliendo algunas de estas funciones, pero sin tener como todo tan estructurado como está ahora en el protocolo. En la parte de detección, lo que busca es crear espacios seguros y de confianza, es decir, que nuestros estudiantes, docentes y administrativos sientan, y creo que en el campus Cúcuta hemos ido logrando este espacio de confianza y de seguridad. En estos momentos, pues a veces pasa cuando se empiezan a hacer las sensibilizaciones en estos temas, en donde las personas empiezan a darse cuenta que sí hay una mano que les puede apoyar cuando están viviendo una situación como estas. Entonces, sí se han aumentado pues las notificaciones y las denuncias frente a situaciones de violencia basada en género acá en nuestro campus. El objetivo es que las personas se sientan seguras y en confianza para que si son víctimas de violencia o de discriminación a razón de su sexo o género puedan contarlo, así como las personas que tengan conocimiento. Miren, y este pedacito es completamente importante. No solamente es que la víctima denuncie o notifique o informe o se queje, es también quien está viendo, porque como decía la profe hace un momento, no nos podemos hacer los ciegos frente a cosas que generan tanto daño en la sociedad. Y es decir, en algún momento recuerdo que estaba haciendo intervención con un grupo y las niñas, las mujeres de ese grupo, le reclamaban a los muchachos,
y les decía, es que de cierta manera, nosotras cuando estamos siendo víctimas de un profe X, en donde nos hace esos comentarios, en donde es, ellas decían, morbosos, en donde es abusivo con nosotros en la forma en que se refiere a nosotras, de cierta manera, nosotros no buscamos ayuda en ustedes porque ustedes se quedan callados. Y entonces los muchachos en esa oportunidad, recuerdo que ellos decían como que se quedaban cuestionados frente a lo que les estaban diciendo sus compañeras, pero realmente reconocían que sí había mucha normalización por parte de ellos y pues también hacen parte ellos de este proceso cultural en donde estamos inmersos. Entonces acá la invitación es a que ustedes, profes, cuando ven que hay algún tipo de situación, ustedes pueden notificar incluso de manera anónima. Lo importante es que sí se genere una queja escrita por cualquier medio, pero escrita, en donde se pueda conocer el caso para poder activar las rutas. Yo les digo, por ejemplo, cuando me cuentan casos en donde por ejemplo, los estudiantes dicen, profe, pero es que no solamente nos pasa a nosotros, eso viene pasando hace un mundo de semestres, pero es que si no hablamos, pues es muy difícil, por ejemplo, para nosotros desde Bienestar que tenemos como la competencia, ya les voy a contar por qué la competencia, de enterarnos lo que pasa en los espacios en donde nosotros no estamos presentes. Entonces, claro, el campanazo de alerta se prende cuando el primero habla. Entonces, cuando el primero o la primera habla, entonces a mí también, y al otro también, y al otro también. Entonces, importante es informar, notificar, póngale la palabra que quieran, si no le quieren poner la palabra denunciar, póngale la palabra que quieran, pero el objetivo es ponerle palabras a esas situaciones de violencia que se están viviendo. La detección es la puerta que abre la ruta de atención, la cual pondrá todas las herramientas necesarias según el derecho de la víctima de realizar o no la denuncia, pero debe estar cuidada, protegida y apoyada por la institución educativa desde el marco de sus funciones. Entonces acá sabemos, y el profe que acabó de hablar, asumo que es abogado, pues nos puede eh, apoyar en esta concepción y es, sí, todas las violencias basadas en género se pueden o pueden ser activadas a través de un proceso penal. La víctima es libre de hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, nosotros como universidad, de acuerdo a los lineamientos que nos da el ministerio, siempre en todos los casos, y aquí sí hay conectadas compañeras de bienestar de los otros campus, es importante que siempre a la víctima se le debe dar a conocer ese derecho constitucional que tiene de instaurar una denuncia penal por violencia basada en género. Que es importante que esta víctima siempre denuncie o no denuncie a través de los otros sectores, por nosotros como universidad debe sentirse cuidada, protegida y apoyada. Cualquier persona perteneciente a la comunidad educativa que tenga conocimiento de la Comisión de la Violencia de Género, incluyendo la sexual, puede acceder a la ruta de detención de la universidad. Mire, profes, a veces entre compañeros nos pasan aquí cosas en donde nosotros normalizamos. Entonces, por ejemplo, tenemos un compañero homosexual y nos morimos de la risa siempre que le faltan al respeto por su género. Y resulta que eso es una forma de violencia. Entonces, y aquí es muy claro el protocolo cuando dice, cualquier miembro de la comunidad educativa puede informar sobre una situación de violencia basada en género y puede activar la ruta. Importante, ojalá que no pase, ojalá que siempre pase de manera directa, pero se puede detectar en cualquier ámbito universitario, desde un aula de clase, espacios de esparcimiento, recreación, y cuando les digo de manera directa es porque muchas veces en las redes sociales también pasan cosas en donde, claro, si a veces sucediendo las situaciones de manera directa, pues nos queda complicado por el volumen de población cuando pasa por redes sociales también. Sin embargo, aquí en Cúcuta ya hemos abordado situaciones en donde el contexto de violencia se da precisamente en contexto de redes sociales. Y entonces el protocolo nos indica que tenemos dos grupos. Uno es el grupo de orientación y acompañamiento y el otro es el comité evaluador de casos. ¿De qué se encarga el grupo de orientación y acompañamiento?
es el encargado de garantizar la atención integral, la confidencialidad y evitar la revictimización. ¿Por quién está conformado en cada campus este grupo? Está liderado por Bienestar Institucional y el protocolo dice, Bienestar Institucional debe asignar mínimo 3 personas que hagan parte de ese grupo de orientación. Tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un profesional de salud, puede ser la enfermera o el médico, debe haber una persona representante del consultorio jurídico o un trabajador social. Estas serían las personas que hacen parte de este grupo de orientación y acompañamiento. Pero adicional, hay un comité evaluador de casos. ¿Por qué pongo arriba el grupo de orientación y acompañamiento? Porque este grupo es el encargado de recepcionar la queja, la denuncia, la notificación, y es este grupo cuando recibe el caso, recepciona la queja, debe activar el comité evaluador de casos, más otras cosas que ya les voy a contar más adelante. Este comité evaluador de caso es el encargado de hacer el proceso de investigación, evaluación del caso y definición de las sanciones pertinentes. Y acá, profes, es importante que ustedes tengan en cuenta que estas sanciones se refieren a sanciones institucionales independientemente si existe proceso penal o no. La universidad tiene autonomía en tomar sanciones disciplinarias internamente, así no se apertura ningún proceso a nivel judicial. Este comité evaluador tiene un rol decisorio y allí lo conforma el comité, la vicerrectoría académica de cada campus, un representante de talento humano, la coordinación de bienestar institucional y un representante del consultorio jurídico. Acá este pedacito se está revisando en este momento en cuanto al consultorio jurídico porque la propuesta es que se centralice desde la oficina jurídica de Bucaramanga. Pero pues esto está por resolver y seguramente saldrá con mayor claridad la resolución que se emita ya a manera institucional. Hasta aquí preguntas, profes. No, señora, doctora Indira. Ok. Y acá este grupo de orientación y acompañamiento es el encargado de hacer el proceso o de velar porque se haga un proceso de atención integral. Este grupo de orientación y acompañamiento debe hacer acciones de prevención y acompañar todo el proceso de atención integral. Debe hacer promoción de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos, debe activar la ruta de atención cada vez que se detecte un caso, es decir, tan pronto se recepcione en la oficina de bienestar institucional, ¿sí? A través de un correo electrónico, a través de un buzón, a través de un anónimo, tan pronto sea recibida una notificación, acá el equipo o este grupo más bien de orientación y acompañamiento no va a hacer como un tamizaje de casos. Acá sí o sí debe activar la ruta. Es decir, como que, ay no, este profe no creo porque es que este profe todo el tiempo es como tan correcto. Nada, el grupo de orientación y acompañamiento de cada campus no está para hacer tamizajes de casos. Cada vez que llega un caso, independientemente si es de un docente, si es de un estudiante o de un administrativo, tiene que activar la ruta de atención. Debe velar, si es un estudiante, de hacer todo el proceso de acompañamiento académico, ¿sí? Si es, por ejemplo, que también puede pasar en donde la violencia sea contra un profe por parte de un estudiante, también el grupo de orientación y acompañamiento tiene que velar porque no se le vulneren los derechos al profe dentro de la universidad, ¿sí? Hacer todo ese acompañamiento. Hace todo el proceso de orientación, hace el proceso de seguimiento y reporte de casos, y reporte. Este seguimiento y reporte se hace si es un estudiante hasta su graduación, si es un profe hasta que el profe haga parte de la institución, independientemente de si existe o no proceso penal. Y tenemos dos rutas, que son las rutas internas y la ruta externa. La ruta interna, porque desde el grupo activamos las dos rutas. Cuando activamos ruta interna, entonces se busca atención psicológica, física y jurídica, esto dependiendo del caso, y activar ese comité evaluador de caso. Esa sería la competencia de ese grupo. Velar que la víctima reciba atención psicológica, física y jurídica. ¿Qué pasa? De pronto en el caso dice, cuando están en la fase de investigación, que el victimario o por lo menos el presunto victimario
dice, no, yo también me siento dañado con esta acusación que estoy recibiendo, ¿sí? Si hay dos psicólogos en la universidad que puedan hacer la intervención, se sugiere que lo tome cada caso, es decir, víctima un psicólogo, victimario otro psicólogo. Si hay solamente la atención de un psicólogo, se le brinda el acompañamiento a la víctima y se remite a través de la ruta externa, que es la que está en el lado derecho de ustedes, la ruta en salud para el victimario. ¿Sí? A ambos, tanto a víctima como a presunto victimario, se les deben orientar frente a este proceso de activación de rutas, es decir, explicarles que ellos tienen derecho a activar la ruta a través del sector salud, a través del sector protección y a través del sector justicia. Profes, importante, si dentro del caso, independientemente de quién sea la víctima y de quién sea el presunto victimario, deciden instaurar una denuncia de tipo penal, la universidad tiene que hacer el seguimiento del caso. Es decir, tiene que estar pendiente cómo va el proceso, si necesita, por ejemplo, la víctima algún tipo de acompañamiento, el lineamiento nacional nos dice que nosotros debemos acompañar este proceso hasta su cierre, ¿sí? Acá en el campus Cúcuta, y pues de cierta manera yo creo que dándoles esta información, ya cada campus tendrá nociones de quiénes son los encargados de activar o a dónde se deben colocar estas quejas, denuncias, notificaciones, pónganle el nombre que quieran, pero a partir de quiénes deben activar esta ruta. Entonces, acá en nuestro campus, de manera presencial, en la oficina de bienestar institucional o en cualquiera de los buzones. Y a estos dos correos. El primer correo, msoto@cucuta.udes.edu.com, es nuestra coordinadora de bienestar institucional, la doctora María Esther, y el otro correo que está ahí abajito es el mío, que soy la coordinadora de desarrollo humano. Entonces, asumo que en cada campus va a estar como escenario, como espacio físico para la notificación o para la recepción de quejas y denuncias, la oficina de bienestar institucional y los buzones que hay. Y el correo electrónico o teléfono, si ustedes así lo consideran, pero preferible que sean notificaciones por escritos, profes, porque lo escrito está. Entonces, a través de la Dirección de Bienestar Institucional y la coordinación del área de desarrollo humano. Listo, profes, esto era lo que tenía por compartirles el día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla para vernos las caritas y escucharles preguntas, comentarios, opiniones, cómo ven el protocolo, qué cosas debemos mejorar en el protocolo, porque pues estamos en un proceso de construcción. Les cuento que acá, afortunadamente, en Norte de Santander, tenemos una colega, bueno, no es colega mía, pero es una compañera, ella es abogada que trabaja en bienestar institucional de la Francisco de Paula y es una apasionada por este tema, esa se ha leído los lineamientos para arriba, para abajo y nos ha orientado mucho este proceso. Y a veces nos suceden situaciones en donde tampoco sabemos cómo qué hacer y cuando uno no está seguro de cuál es el mejor actuar, lo mejor es pedir asesoría y así lo estamos haciendo. Muchas gracias. Profes, ¿alguna pregunta? No, señora, muy interesante. Por mi parte, no, señora. Gracias, doctora Indira. Bueno, profes, entonces solo me resta decirles que no somos expertos en el tema, pero pues tenemos toda la intención de ir construyendo y de que cada día, como decía nuestra profe hoy, que estos temas de verdad nos toquen las fibras, ¿sí? De que no quede solamente como en el protocolo, en el comité, que queda ahí escrito y demás, sino que nuestra comunidad se pueda dar cuenta que no venimos o que nosotros no nacimos y no llegamos a este mundo para sufrir, que no llegamos a este mundo para que nos maltraten y que cada vez que sintamos que necesitamos ayuda, es importante que las personas entendamos
que no somos, así como decíamos al principio, no somos los machos machotes, los fuertes fuertotes, sino que somos vulnerables y en cualquier momento en que necesitemos ayuda es importante pedirla y qué mejor que encontrar una mano responsable para que nos ayude en esos momentos. Entonces, lo que necesiten, ahí el último correo es el mío, el otro es el de María Esther. Cualquier cosa, duda, inquietud que tengan, a la orden y bienvenidos a los de por allá lejitos, bienvenidos aquí a Cúcuta y a los de acá de Cúcuta, bienvenidos a Bienestar cada vez que nos necesiten. Mil gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias, profe. gracias. De verdad Pero- felicitarla porque ha hecho un excelente trabajo. Bueno, allá su equipo han hecho un excelente trabajo y ojalá pues podamos replicarlo, que esa es la idea, ¿no? En todos los campos. Ay, profe, yo no puedo llenar la asistencia, no me deja. Doctor Indira, un abrazo desde Valledupar, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, profe. Un abrazo también para usted. Profesora Indira, muchas gracias también de Valledupar y del programa de comunicación social y periodismo, en donde tenemos las guardas bien abiertas porque estamos preveniendo cualquier acoso, cualquier situación que se presente. Se nos dio un caso, lo estuvimos administrando muy bien, lo llevamos al Consejo de Facultad de Ciencias Sociales en Bucaramanga, luego lo regresamos, hicimos unas conciliaciones y de verdad que hasta ahora nos ha ido bien. Esperemos que no haya necesidad de tomar las medidas que usted está recomendando y estamos trabajando al pie de eso. Realmente, la Profe, mayoría de nuestros estudiantes son mujeres y yo le doy una protección súper especial a las niñas, particularmente frente a los profesores y frente a los estudiantes varones. profe, Doctor este Indira, protocolo todavía no se encuentra colgado en la página, por lo que estamos esperando hasta hace 2 semanas se socializó y fue aprobado, pero estamos esperando la resolución. Sin embargo, creería que no hay ningún problema porque este es un documento institucional y ustedes saben que somos una sola universidad. Si ustedes nos mandan un correíto, nosotros a la vuelta de ese mismo correo les enviamos el protocolo, pues sabiendo que luego va a llegar la resolución de la aprobación. Muchas doctor gracias, Indira, profe. Dios me la bendiga. Muchas gracias. doctor Indira, Señor. para reafirmar un poquito lo que nuestro director de programa, el doctor Iván Morón, pues le ha comentado, pues quiero que sepa usted y nuestros demás compañeros docentes de los diferentes programas, este servidor tiene vinculación con la Fiscalía General de la Nación, es un tema muy sensible para nosotros. Allá en la entidad constantemente hay una fuerte observación, por así decirlo de alguna manera, con estos temas y eso pues nos ha permitido pues llevarlo a nuestra universidad y estar muy atentos, muy pendientes, como lo dice don Iván, frente a cualquier situación, cualquier alerta que se pueda generar y sepa usted que desde la Fiscalía General de la Nación estamos a su entera disposición, ¿no? Ay, profe, muchas gracias y aprovecho su intervención para mandar una cuña por allá. Ojalá que desde Medicina Legal, Fiscalía haya pedido que se Claro que aplique en sí, el con todo caso gusto. el protocolo de Estambul, para el caso que nos contó la profe del niño. Sí, ahí por eso quise de pronto, eh, pues como les comenté, de la primera, cómo está la situación hasta el momento, pero la situación va encaminada por allí, frente a lo que usted acaba de plantear. Estamos muy pendientes de Sí, mi profe, hay unas seccionales y unas regionales de medicina legal en donde pues está como muy claro el lineamiento que cuando llega un caso de eso se tiene que aplicar sí o sí, independientemente de lo que pida la autoridad, el protocolo de Estambul. Pero cuando no, es mejor que usted que está del otro lado, la solicitud la hagan directa. Buena recomendación, claro que sí. Voy a escalar la sugerencia para que no se pase por alto. Buena sugerencia, claro que sí. Listo, mi profe, muchas gracias. Un Que abrazo, buenas descansen noches. todos, que duerman, que coman, que disfruten donde estén. Profe, no me deja llenar Gracias, la profe. asistencia. Doctora Concepción, ¿cómo hacemos? ¿Por qué no dejará? Profe, ¿usted está conectada desde el correo institucional? Sí, pues sí, yo lo abrí desde el correo. ¿Cuál será la razón, doctora Concepción? El Pues, correo. doctora, yo se lo he enviado a ella a su WhatsApp incluso personal, aquí por eso, aquí por el chat de la capacitación, pero en realidad no sabría de pronto el internet porque
sí me está recibiendo todos los registros de los demás profesores. El correo personal como profesora, de Ya, pronto eso es clave. ahora sí, ya me llegó acá a mi WhatsApp. Sí, sí, Gracias, señora, es yo que estoy no sé por qué pendiente. no me dejaba llenar la asistencia. Profe, a veces No, cuando le tranquila. pasa eso es porque de pronto está activo su celular o el computador que está con otra cuenta que no es la cuenta institucional. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por todo ese trabajo. Bueno, muchas gracias a todos y un abrazo. Feliz noche. Chao, muchas gracias. Chao. Doctora Hasta luego, que Indira, la pasen bien. muchísimas gracias a usted por toda esa excelente charla y por la participación de los profesores. Realmente es un encuentro donde se unen todos los campus como una sola familia, y esas capacitaciones precisamente es para que se generen esos espacios, se aclaren dudas y también se forme ese espacio de escucha que tantas veces los profesores, digamos que también necesitamos ser escuchados. Entonces, de verdad, doctora Indira, muchísimas gracias. A los profesores, muchísimas gracias por estar conectados hasta esta hora, y de verdad que tengan una feliz noche, y los invito a que sigan participando en todas las charlas y talleres del plan de formación profesoral. Muchísimas gracias. Gracias, Una profesora feliz noche Concepción. para Muchas todos. gracias. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego.